Muy buenos días, espero que todos y todas se encuentren muy bien. Hoy es abril 3 y le damos las gracias al Señor por un nuevo día. Les doy la bienvenida a la Academia de Transformación Mental, un espacio donde buscamos la verdad de Dios para transformar nuestra mente y espíritu. Hoy exploraremos una perspectiva diferente de la parábola del Hijo Pródigo. Por eso he titulado este devocional ¿Cómo lograr una vida desdichada? Los pasos que nos llevan a este tipo de vida. Reflexionaremos sobre cómo la autosuficiencia, el alejamiento de Dios y las malas decisiones nos conducen a la miseria espiritual y cómo, gracias a la misericordia del Padre, siempre hay una esperanza para volver a casa. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios de los cielos, gracias te damos por este nuevo día, por una nueva oportunidad que nos permites tener delante de tu presencia. Señor, hoy nos rendimos ante tu presencia, colocamos nuestra mente, Señor, nuestras palabras, nuestro cerebro en tus manos y te suplicamos que por favor limpies cada una de las cosas que a ti no te agradan. Abre mis ojos para reconocer las trampas del mundo y los caminos que me alejan de tu presencia. Señor, enséñame a ser agradecida con cada una de las bendiciones que tú me has dado. Enséñame a valorar tu amor, a depender de ti y a buscar tu voluntad sobre mis propios deseos. Señor, que el mundo y el enemigo no me hagan cosquillas en mi mente, sino que pueda reconocerte a ti en cada uno de mis caminos. Señor, que este devocional sea una guía para mi vida y para muchos que necesitan regresar a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas personas tienen altos cargos, un nivel alto de educación, otras personas simplemente tienen cargos insignificantes, algunos viven en pequeñas casas, otros en casas muy lujosas, pero en general todos se sienten miserables y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué estoy en esa situación? ¿Por qué estoy viviendo de esa manera? ¿Por qué no logro, por más títulos o dinero que tenga, sacar esa infelicidad que hay en mi interior? La pregunta es, ¿cómo llegué a ese vacío? A vivir sin esa paz. Hoy quiero explicarte que en Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32, Jesús nos cuenta la historia de un joven que tenía todo lo que necesitaba en la casa de su padre, pero decidió buscar la felicidad en otro lugar. Muchos de nosotros empezamos con ese proceso de infelicidad, de sentirnos menos, cuando empezamos a escuchar el ruido de Satanás, el ruido del mundo, el ruido de las redes sociales diciéndonos que somos infelices, que lo poco o mucho que tenemos no es suficiente y estamos en esa búsqueda frenética de la felicidad. Este joven, que es el hijo pródigo, su historia es una advertencia para nosotros sobre los peligros del orgullo, la autosuficiencia y la desobediencia. Por eso titulé este mensaje como los pasos que llevan a una vida desdichada, comparando la historia del hijo pródigo con los caminos que muchas veces tomamos en nuestra vida. Este mensaje no lo hago con el propósito de que te sientas triste o afligido por la vida que has estado llevando, sino por el contrario, si tienes hoy 5 minutos, 1 hora, un mes de vida, es una oportunidad en la cual el Señor te permite volver, regresar a ese redil
de donde saliste. Varias personas tienen un carro, 3 carros, 5 casas, han tenido 2, 3 esposas o esposos y nada de eso les genera la felicidad. Hoy te pregunto a ti y quiero que me digas en los comentarios qué es lo que te produce a ti la felicidad. Vamos a leer el capítulo de Lucas 15, empezando con el versículo 12, y voy a explicarte cuáles son los pasos hacia la desdicha espiritual. El primero es creer que lejos de Dios estarás mejor. En Lucas 15:12 nos dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El primer paso hacia la ruina es pensar que podemos hacer nuestra vida sin Dios. El hijo pródigo creyó que la felicidad estaba fuera de la casa de su padre. De la misma manera, muchos creen que obedecer a Dios es una carga y que el mundo ofrece algo mejor. Quizás se empieza escuchando una conversación entre amigos donde hablan acerca de lo cansón, lo fastidioso que es obedecer las normas de la casa, obedecer las reglas de un trabajo, obedecer lo que en la iglesia el pastor nos está instruyendo. Y es verdad, cada uno de nosotros, a través de esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos, pues no queremos aceptar reglas. Si te das cuenta, el bebé desde pequeño, cuando se le está instruyendo, empieza a formar pataleta porque es algo que ya viene en nuestro interior. No queremos obedecer. Y con el pasar del tiempo, cuando no se ha manejado normas o principios en el hogar, pues sencillamente queremos hacer nuestra voluntad. Allí le sumamos a lo que el mundo nos indique o nos diga que está bien y correcto. Tener un cuerpo 90-60-90, tener las extensiones del cabello, tener las pestañas, las uñas, tener el carro último modelo, tener un título que indique que yo tengo una educación por encima de los demás, y empezamos en ese proceso de querer más y más y más. Ya la esposa que Dios te dio no te parece como que la más bonita, ves que tus compañeros tienen una mujer más hermosa y quieres buscar algo que te genere la admiración de los demás. Ese es parte del proceso que este hombre, que este joven, aún no nos estipula esta parábola qué edad tenía el hijo pródigo, pero podría considerar que era un joven. Sin embargo, hoy en día ya no es solamente de jóvenes este tipo de comportamiento. Y aquí hay un segundo punto, que es alejarse de la casa del Padre. Lucas capítulo 15, versículo 13 dice: pocos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a una provincia apartada. Aquí no iba a tener la cantaleta del papá o de la mamá, no iba a seguir estándares o normas. Posiblemente salió en su carro deportivo, en un Ferrari, y quería alejarse de la presencia de su papá. Después de decidir que no necesitamos a Dios, el siguiente paso es alejarnos de su presencia. Dejamos de orar, de leer su palabra y por supuesto no queremos irnos a congregar. Nos distanciamos de aquellos que nos edifican y buscamos ambientes donde Dios no sea el centro. El tercer paso que realizamos es malgastar los recursos en placeres pasajeros. Lucas 15:13 dice: allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo pródigo gastó su herencia
en placeres temporales. De la misma manera, muchos gastan su tiempo, energía y dinero en cosas que no edifican, buscando satisfacción en el pecado. El reloj marca cada segundo, tic-tac, tic-tac, y el segundo que acaba de pasar nunca más va a volver. Así que te invito a que realices una lista de todas las habilidades que Dios te ha dado para que no desperdicies tu tiempo. Cuarto paso, tocar fondo. Cuando estamos ya sin un peso, cuando nos hemos apartado del Señor, cuando estamos en lo más profundo, experimentamos la soledad y el vacío. Ya no están allí los supuestos amigos que iban a estar con nosotros para siempre, los consejeros, las falsas emociones momentáneas. Lucas 15:14 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El pecado nunca satisface. Tarde o temprano, el vacío se hace evidente y nos damos cuenta de que lejos de Dios solo hay miseria. En ese punto pasamos al siguiente paso, que es aceptar lo que antes nos parecía repulsivo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Lucas 15:15. En la cultura judía, los cerdos son animales impuros porque no rumiaban antes que tuvieran la pezuña hendida. Eso lo puedes ver en Levítico 11, versículos 7 y 8 y Deuteronomio 14, 8. Allí en la ley de Moisés hay una prohibición alimentaria. Comer carne de cerdo era una abominación. Cualquier judío que tuviera contacto con estos animales quedaba ritualmente impuro. Había un símbolo de degradación. Criar o trabajar con cerdos era una ocupación impura. Un judío que terminara cuidando cerdos había tocado fondo, habiendo abandonado completamente su identidad espiritual y cultural. Y también hay una asociación con lo gentil. Los gentiles, aquellos que no son judíos, criaban y comían cerdos. Por lo tanto, convivir con estos animales significaba haberse mezclado con una cultura pagana y haber perdido su identidad como parte del pueblo de Dios. Así que este hombre, este joven, aceptó lo que antes para su cultura era repulsivo. Y cuando estamos lejos de Dios, terminamos haciendo cosas que nunca imaginamos. Nos conformamos con migajas cuando antes teníamos un banquete. Y el último punto, que tú me dirás en los comentarios si es verdad o no, es llegar a despertar y reconocer nuestra necesidad. Lucas 15:17 dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Gracias a la gloria de Dios, siempre hay un punto donde podemos despertar. El hijo pródigo reconoció que había cometido un error y necesitaba regresar. Así que él tomó la mejor decisión, volver a su padre. Aunque sentía que no lo merecía, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Así es Dios con nosotros. Así es Él ahora mismo, esperando que vengas nuevamente a su presencia. No importa cuán lejos hayas caído, cuán lejos hayas llegado, su misericordia te está esperando en este momento. Lo único que necesitas es reconocer la necesidad de estar con Él y dar ese primer paso de regreso. Varios personajes en la Biblia tocaron fondo y regresaron. Sansón perdió su fuerza y su propósito por seguir sus deseos, su carne, y aparte sus padres le advirtieron que no lo hiciera, pero al final él clamó a Dios y fue restaurado. Jueces 16:28. Otro gran ejemplo fue el pueblo de Israel.
pues una y otra vez se alejaban de Dios, pero cada vez que se arrepentían, Él los restauraba. Jueces 2:18. Hoy quiero que examines tu vida. ¿Hay áreas donde te has alejado de Dios? Escríbelo en un diario, en tu cuaderno, y ora por esa restauración. Lee Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32. Medita en cómo esta historia se aplica a tu vida. Y por último, quiero que te comprometas a volver a Él con todo tu corazón. Determina cuáles son esas áreas que te están haciendo caer, que te apartan del Señor, y pídele a Dios que te dé fortaleza para apartarte de esos malos caminos. Vamos a orar. Padre Celestial, reconozco que muchas veces he tomado decisiones que me han alejado de ti. Me he creído autosuficiente y he buscado satisfacción en mi carne, en el dinero, en las amistades y fuera de tu presencia. Hoy decido volver a ti con un corazón arrepentido. Gracias, Señor, por esperarme con los brazos abiertos. Gracias por tu inmenso amor. Ayúdame a permanecer en tu casa y a disfrutar de tu amor cada día. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que este devocional te ayude a crecer espiritualmente. Dios te bendiga y nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional.